Todo andamos, tranqui. chicos? ¿Qué tal el fin de? Todo tranqui. Estresante. Está bien. Esa es la vida del estudiante, chicos. No cambia mucho después que te recibí, pero tiene sus días buenos. Bueno, chicos, voy a mudar tercer ventrículo. Vamos a terminar ya con el contenido encefálico. Dividí en dos clases, tercer ventrículo y cuarto ventrículo, porque me parece importante hablar bien detalladamente, porque aquí es como un repaso de muchas estructuras, porque tanto el tercer ventrículo como el cuarto ventrículo, sus límites, todos los límites ya estudiamos por separado, ¿verdad? Por ejemplo, el tercer ventrículo, ya hablamos del tálamo, ya hablamos de fornix, ya hablamos del diencéfalo. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es concluir la cavidad que estas estructuras forman, ¿verdad? Y justamente le había pedido a Claudio para dar clase miércoles para dar cuarto ventrículo y con eso terminamos encéfalo. La otra semana empezamos médula espinal, que creo que nos va a llevar como dos clases. Luego entramos en pares y en octubre nos quedaría la parte vascular. Y ahí ya concluimos nuestro programa. Ya que nos quedan más o menos 2 meses más de clases lo que nos quedan. Así que a meterle pilas para el segundo parcial. Ah, bueno, excelente. Ya confirmado entonces el miércoles. Genial. Las clases siempre van a ser así cortitas para que uno luego, para que ustedes puedan prestar atención y no cansarse y sacarle el máximo provecho y más que nada eso, ¿verdad? Entonces, yo sé que las clases virtuales, a diferencia de las presenciales, como no son tan interactivas, a veces aburren. Yo soy consciente de eso. Entonces, por eso intento darle siempre un enfoque más práctico, mostrarle casos clínicos. Hoy, por ejemplo, le vamos a un caso lindo al final, obviamente relacionado a nuestra clase, para que encerremos el capítulo. Lo que yo siempre busco es mostrarle a ustedes que la neuroanatomía como tal, así mismo nosotros aplicamos en cirugía. Eh, Creo que más que otras especialidades quirúrgicas, creo que la neuroanatomía es donde uno realmente aplica 100% la anatomía. Bueno, vamos a hablar del tercer ventrículo. El tercer ventrículo es una cavidad, ¿verdad? Que básicamente se ubica entre ambos tálamos. El tercer ventrículo como tal es solamente un pequeño desfiladero, o una hendidura, como le dicen también, bien chiquita. Muchas veces incluso en las tomografías normales no se ve el tercer ventrículo como tal, se ve apenas una fina lámina, ¿verdad? De espacio entre ambos tálamos y eso es el tercer ventrículo. Por eso que la imagen que veamos al final del tercer ventrículo, cuando está alterada, puede darnos mucha información respecto a distintas patologías. El tercer ventrículo se comunica con ambos ventrículos a través del foramen de Monro o del foramen interventricular. Cada ventrículo lateral tiene un foramen de Monro, ¿verdad? Entonces, cada ventrículo lateral se comunica de forma independiente con el tercer ventrículo. Eh, Como ya habíamos hablado, el foramen de Monro, ¿verdad? Que se forma entre el pilar del fornix y el tálamo. A su vez, el tercer ventrículo se comunica con el cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio, ¿verdad? O del acueducto mesencefálico. El tercer ventrículo como tal, su cavidad es pequeña, como les dije, prácticamente una lámina nada más de cavidad, pero cuando existen patologías como la hidrocefalia, la forma del tercer ventrículo, al verse alterado, es uno de los criterios que usamos nosotros para definir el tipo de hidrocefalia que tiene el paciente. Entonces, repasando otra vez, ¿verdad? El flujo LSR inicia en el ventrículo lateral, donde en el piso de los ventrículos laterales tenemos nosotros el plexo coroideo, que va desde el cuerpo hasta el polo temporal. Acuérdense que el polo, o sea, el asta temporal, recuerden que el asta frontal no tiene plexo coroideo, porque el plexo coroideo inicia del monro hacia atrás. Y desde el monro, del plexo coroideo, ingresa hasta el tercer ventrículo. El tercer ventrículo, su plexo coroideo se ubica en el pecho. ¿Mm? Si le miramos al tercer ventrículo, que está aquí, ¿dónde está? Vale. Si yo le miro al tercer ventrículo, es como una figura cuadrilátera o rectangular, ¿verdad?
donde yo lo que tengo es cuatro paredes y dos límites laterales, ¿ok? Tengo una pared o un límite anterior, posterior, un piso o pared inferior, un techo o pared superior y dos paredes laterales que son iguales, ¿verdad? Que son, en este caso, ambos tálamos y el hipotálamo. Aquí la anatomía, o sea, las estructuras más complejas se van a encontrar en el techo, piso y en las paredes anterior y posterior. Las paredes laterales no ofrecen mucha dificultad. Entonces, el líquido cefalorraquídeo que se forma en el ventrículo lateral se une al líquido cefalorraquídeo que se forma en el tercer ventrículo. Juntos atraviesan el acueducto mesencefálico o el acueducto de Silvio, donde se unen al LCR que se forma en el cuarto ventrículo y a partir de ahí emergen del sistema ventricular hacia el sistema de las cisternas. En este caso, salen por los agujeros de Luschka, salen a la cisterna del ángulo Ponto y por el agujero de Magendie salen a la cisterna magna. A partir de ahí, el líquido cefalorraquídeo recorre todas las cisternas hasta ingresar al espacio subaranoideo, donde a nivel del seno sagital es reabsorbido. Ese es el flujo del LCR normalmente. Entonces, el tercer ventrículo, una cavidad rectangular, podemos decirle, que tiene un techo, ¿sí? Que tiene una pared posterior o un muro, ¿verdad? Tiene un piso o pared inferior y tiene una pared anterior. Y sus paredes laterales son los tálamos con el hipotálamo. El techo considero yo que es una de las estructuras que son un poco más complejas. ¿Por qué? Porque entre el techo del tercer ventrículo y el fornix tenemos una cisterna que se llama la cisterna del velum interpositum, ¿verdad? Que esa cisterna a veces puede estar como una cavidad propiamente dicha o no necesariamente existir como una cavidad. Depende mucho del tamaño de los elementos que la componen. En cuanto al techo, ¿verdad? Podemos describir que tienen cuatro capas, clásicamente. Tiene una capa neural, que es el pilar del fornix, ¿verdad? Debajo de ella vamos a tener dos pliegues del plexo del epéndimo que se van a llamar tela coroidea. Tenemos una tela coroidea superior, una tela coroidea inferior, y entre ambas telas tenemos lo que llamamos la capa vascular, donde van a estar las venas cerebrales internas, que luego van a emerger del velum interpositum y van a formar a la cerebral magna. Esto ya es el velum interpositum, ¿ok? Este espacio que se queda aquí. De la tela coroidea inferior, que sería la cuarta capa, de ella cuelga el plexo coroideo del techo del tercer ventrículo. O sea que el plexo coroideo se encuentra en la tela coroidea inferior, en el techo del tercer ventrículo. Y el plexo coroideo se extiende desde el foramen de Monro, porque obviamente él está viniendo desde el ventrículo lateral, y se extiende hasta lo que sería el receso suprapineal. Y aquí ya estaría nuestra región pineal. ¿Ok? Entonces, justamente eso es todo el territorio del techo. El techo se extiende entonces desde el monro hasta el receso suprapineal y el plexo coroideo también ocupa ese mismo espacio. Por ende, la tela coroidea inferior también ocupa ese mismo espacio. Aquí, ¿verdad? Existe un espacio que se llama fisura coroidea, que es una línea que queda entre el fornix y el tálamo. En la fisura coroidea, allí se inserta el plexo coroideo a través de la tela coroidea. La tela coroidea es más que nada un pliegue que forma el epéndimo, en donde en grosor, vamos a decirle, se forma el plexo coroideo. Acuérdense que el plexo coroideo es nada más epéndimo y vasos. ¿Ok? Ese es el plexo coroideo. Epéndimo y vasos. En este caso, membrana subaranoidea. Y eso es el plexo coroideo. Entonces tenemos cuatro capas, una capa neural que es el fornix, dos telas coroideas y la capa vascular entre ellas, donde se alojan las venas cerebrales internas, que luego van a formar la cerebral magna. Entonces, el velum interpositum, que sería el espacio, la cisterna, es el espacio que queda entre ambas hojas. Esto que vemos aquí sería nuestro plexo coroideo. Y este espacio que queda aquí es nuestro velum interpositum, al cual se accede por la cisterna
cuadrigeminal, ¿verdad? Que se encuentra entre la membrana cuadrigeminal y el velo medular superior del cerebelo. Ok. Como ya dijimos, la tela coroidea está formada por un pliegue de la pía madre, que en su grosor, ¿verdad? Va a recibir vasos y ahí va a formar lo que conocemos como el plexo coroideo. Eso ya habíamos visto, no sé. Entonces aquí, entre el tálamo y el fornix, aquí está pintado lo en amarillito, tenemos nuestra fisura coroidea donde se va a insertar el plexo coroideo del tercer ventrículo. La fisura coroidea es una estructura que también se forma en los ventrículos laterales y también es entre el fornix y el tálamo, ¿verdad? Que es más que nada el punto donde se forma el plexo coroideo. Y se le llama fisura porque es una línea que queda entre ellos. ¿Ok? Como ven aquí en esta imagen es hermosa, ¿verdad? Aquí tengo yo el pilar del fornix, ¿verdad? Pilar posterior, el cuerpo, pilar anterior. Entre el pilar anterior y el tálamo tengo mi monro, ¿verdad? Que está aquí. Aquí estaría mi monro. Y aquí, desde el monro hasta el receso suprapineal, que este es mi pineal, aquí. ¿M? De aquí hasta aquí es el techo del tercer ventrículo, con sus cuatro capas. El fornix, tela coroidea, capa vascular, donde tenemos aquí la vena cerebral interna, y la tela coroidea inferior, de donde va a colgar el plexo coroideo. Luego la cerebral interna abandona el velum interpositum, se mete a la cisterna cuadrigeminal, se une con la vena cerebral interna del otro lado y van a formar esta gran vena que es la vena magna, ¿ok? Que es una vena que va a desembocar o se va a unir con el seno recto, con el seno longitudinal inferior y van a formar el seno recto, ¿verdad? Que a su vez va a terminar en la tórcula. Esto es muy importante porque este espacio, justamente la cisterna cuadrigeminal y el velo interpositum, ofrecen siempre un gran desafío en las neurocirugías porque por la cantidad de vasos que hay aquí. Porque vamos a ver, cuando veamos la parte vascular, vamos a ver que no solamente hay venas, sino también hay arterias. Principalmente las arterias coroideas que van justamente a vascularizar al plexo coroideo. Aquí tengo una visión desde atrás de lo que sería esta región. Aquí abajo tengo la lámina cuadrigémina con los colículos cuadrigéminos superior e inferior, ¿verdad? Tenemos aquí nuestra línea cruciforme, ¿verdad? Estas venas que ven aquí, esta y esta, son las venas cerebrales internas que están viniendo desde el velum interpósito, que es parte del techo del tercer ventrículo, ¿verdad? Que sería esta vena. Se unen y van a formar esta vena enorme que está aquí, que es la vena cerebral magna, que a su vez va a recibir otros afluentes, ¿verdad? Las venas cerebrales posteriores, ¿verdad? Algunas venas cerebelosas, y va a desembocar junto con el seno longitudinal inferior, que está aquí, y van a formar el seno recto. En esta zona es importante porque este espacio es lo que se llama la cisterna cuadrigeminal, pero como ven, la cisterna cuadrigeminal no está libre, está llena de vasos, ¿verdad? Un enmarañado de vasos. Se parece al costado de lleváis Center, están todos esos cableríos. Bueno, asimismo dificultad es cuando hay una lesión a nivel de esta cisterna. Y aquí en amarillo tenemos justamente al cuerpo pineal, que es uno de las estructuras que pueden generar neoplasia, ¿verdad? Como el tumor de la glándula pineal, que no es tan frecuente, pero siempre es un gran desafío, porque imagínense que este tumor crece y o se expande hacia el velum interpositum, ¿verdad? Y comprime al tálamo, o crece hacia la cisterna cuadrigeminal y comprime al mesencéfalo. O sea, siempre que exista una lesión a nivel de la pineal, es siempre un gran desafío, tanto por el abordaje, porque para llegar a él normalmente nos vamos eh, por debajo. Existen varios caminos, podemos irnos por debajo del tentorio, ¿verdad? De la tienda del cerebelo, que sería esta, o podemos irnos por encima. Idealmente nos vamos, sí, es la vena de Galeno, eso se supone. Normalmente nos vamos también por debajo, ¿verdad? Solo que ahí siempre nos encontramos con múltiples estructuras vasculares. Eso es su epónimo. Está bien. El piso, ¿verdad? Que es la parte inferior, se extiende desde lo que conocemos como quiasma óptico hacia adelante y hacia atrás hasta el acueducto de Silvio. De aquí hasta aquí vamos a tener varias estructuras, ¿verdad? Que básicamente son el quiasma óptico,
Tengo el infundíbulo, ¿ok? El infundíbulo, que sería el tallo hipoficiario, ¿verdad? Que es la conexión con el hipotálamo. Atrás voy a tener el tuber cinerum, ¿m? La membrana o los cuerpos mamilares, ¿verdad? La sustancia perforada posterior, que a nivel de la cisterna interpeduncular, el tectum del mesencéfalo y el orificio del acueducto de Silvio. Esos son los elementos que van a conformar el piso de adelante hacia atrás. Es muy importante siempre reconocer esta estructura porque voy a mostrar después en una neuroendoscopía. Nosotros cuando entramos por endoscopía al tercer ventrículo no le vemos de costado, sino que le vemos desde arriba, pero el orden siempre es el mismo, ¿verdad? Entonces de adelante hacia atrás, quiasma óptico, el receso infundibular o infundíbulo, el tuber cinerum, una pequeña lámina también se le llama la membrana premamilar, los tubérculos mamilares, la sustancia perforada posterior y el tectum del mesencéfalo o el techo del mesencéfalo, ¿verdad? Como tal. Y el orificio del acueducto de Silvio. El acueducto de Silvio como tal no es límite, es el orificio superior del acueducto de Silvio, es el límite del piso del tercer ventrículo. Y un detalle importante, si yo divido el tercer ventrículo en dos mitades, el piso, perdón, la mitad anterior está conformado por el diencéfalo y la mitad posterior está conformado por el mesencéfalo. Entonces, el tercer ventrículo tiene doble origen embriológico, diencéfalo y mesencéfalo. Eso es algo que le hace diferente, ¿verdad? Bien, como ya dijimos, de adelante hacia atrás, entonces tengo el quiasma óptico, ¿m? El infundíbulo, el tuber cinerum, que es esto realmente, ¿verdad? Luego tengo la membrana premamilar, tengo el tubérculo mamilar y tengo la sustancia perforada posterior y luego el tectum. Entonces, esos son los elementos en orden, de adelante hacia atrás. Esto es característico, siempre pregunta de examen, el orden de los elementos, de adelante hacia atrás y atrás hacia adelante. De ambas maneras tienen que poder identificar. Entonces, en este corte tengo el quiasma óptico, aquí tengo el nervio óptico que viene a nivel de la cisterna quiasmática, se une, forman el quiasma óptico. ¿M? Hacia atrás voy a tener este pequeño espacio que se llama receso infundibular, que es donde se encuentra el infundíbulo, ¿verdad? El infundíbulo ya es el tallo hipoficiario. Esta es mi hipófisis, ¿verdad? Acá viene el tallo y acá está la hipófisis, ¿ok? Ahí está. ¿M? Tengo el tuber cinerum, que es una membrana finita, pero es una membrana de sustancia blanca, ¿ok? Luego tengo una pequeña membranita, que es la membrana premamilar. Tengo el cuerpo mamilar, que es la terminación del pilar anterior del fornix, ¿ok? Entonces el fornix. Atrás de él tengo la sustancia perforada posterior, donde van a ingresar los vasos perforantes, que esto comunican con la cisterna interpeduncular. Y luego tengo el tectum del mesencéfalo y mi límite posterior del piso, que es mi orificio del acueducto de Silvio. La pared anterior es una pared un poco más pequeña, no hay tantos elementos como existe en el piso y en el techo. La pared anterior viene desde Monroe hasta el quiasma óptico. ¿Ok? Eh, en una visión, en una visión quirúrgica, cuando yo opero cerca del tercer ventrículo en la parte anterior, yo solamente veo la mitad inferior, porque la mitad superior está oculta por el pico del cuerpo calloso. ¿Ok? Entonces yo no logro ver esta parte. Yo solamente veo esta parte del tercer ventrículo, que es básicamente el quiasma y la lámina terminales. Y esto tiene bastante relevancia. ¿Por qué? Porque en las cirugías de aneurisma cerebral, nosotros normalmente perforamos la lámina terminalis, ¿verdad? Y comunicamos el tercer ventrículo con la cisterna quiasmática. ¿Para qué eso? Para que el LCR tenga una comunicación libre entre el tercer ventrículo y las cisternas peritroncales. ¿Para qué? Para evitar hidrocefalia. ¿Mm? Eso normalmente lo hacemos en las cirugías de aneurisma cerebral. Entonces, de arriba abajo vamos a tener el pilar anterior del fornix, que realmente es límite del foramen de Monroe, que sería aquí.
Tengo la comisura blanca anterior, que está aquí, que es una fibra comisural. Tengo la lámina terminalis, que se inserta arriba en la comisura blanca anterior y abajo en el quiasma óptico. ¿Ok? Prácticamente la lámina terminalis es la estructura más grande de la pared anterior del tercer ventrículo, por ende es la más importante en las cirugías, como le dije. Nosotros normalmente lo que hacemos es, cuando es una cirugía con microscopio, ¿verdad? Entramos con el microscopio y perforamos la lámina terminalis. Hacemos perforamos con un instrumental, con una pinza de repente, y lo que eso permite es que el líquido cefalorraquídeo del tercer ventrículo pueda circular hacia las cisternas quiasmática carotidia y de ahí irse al espacio subaranoideo. Y abajo tengo el quiasma óptico. Entonces, el orden de arriba hacia abajo es Monro, ¿verdad? Comisura blanca anterior, lámina terminalis y quiasma óptico. En este gráfico, en este dibujo, en este caso, en esta pieza anatómica, tengo el monro, ¿ok? Tengo la comisura blanca anterior, que sería esto que está aquí por debajo del cuerpo calloso. Perdón, esto que está aquí, que está por detrás del pico del cuerpo calloso. Este chiquitito es la comisura blanca anterior. Luego tengo la lámina terminalis, que es toda esta sustancia que se encuentra, es una membrana, ¿verdad? Que se encuentra entre la comisura blanca anterior y el quiasma óptico. Eso es muy importante porque eso es una manera también de identificar esta estructura. Si yo ubico a la lámina terminalis, yo sé que en su extremo superior va a estar la comisura blanca anterior y en su extremo inferior va a estar el quiasma óptico. Porque a veces cuando uno entra a cirugía, en una cirugía con una anatomía alterada, uno tiene que buscar parámetros para ir identificando las estructuras. Entonces, conocer esto es muy importante. El receso óptico es este espacio que queda aquí, ¿verdad? Que queda entre ambas cintillas ópticas. Ya no son nervios ópticos, sino que los nervios ópticos forman el quiasma óptico. A partir del quiasma se divide otra vez en dos cintillas ópticas o del tracto óptico. Y ese espacio que queda entre ambos, ahí se encuentra la lámina terminalis. Y ese es el receso óptico, ¿verdad? Que es justamente lo que le dije, nosotros utilizamos como parámetro para perforar la lámina terminalis para comunicar el tercer ventrículo con las cisternas peritroncales. Esto todo se hace bajo microscopio. Pues nada. La pared posterior es menos compleja porque no hay tantas estructuras, vamos a decir, muy complejas aquí. Tengo prácticamente la pineal con su receso suprapineal, ¿verdad? Que es el pequeño espacio que queda entre el cuerpo pineal y los pilares pineales, ¿verdad? A partir de ahí tengo la comisura venular, que es la sustancia blanca que comunica ambos pilares del forniperon. Más abajo tengo la comisura blanca posterior, ¿verdad? Que sería más o menos esto que está aquí, solamente este chiquitito, ¿verdad? Y luego ya tengo el orificio del acueducto. Entonces, las estructuras de arriba abajo son el receso suprapineal, ¿verdad? Este espacio, la comisura venular, que es la sustancia blanca que comunica ambos pilares del fornix, el cuerpo pineal como tal, ¿ok? Algunos incluso algunos libros no le incluyen, o sea, algunos autores no le incluyen al cuerpo pineal como límite posterior, porque realmente la glándula pineal cuelga del receso pineal. Entonces, realmente el receso pineal es lo que forma verdaderamente parte de la pared posterior. Pero nuestra bibliografía le incluye como elemento y no está mal tampoco, ¿verdad? Porque al final de cuentas, la pineal se inserta en el receso pineal. O sea, estamos hablando de lo mismo, solamente que le cambian el nombre nada más. Y recuérdense que la pared posterior va desde el receso suprapineal hasta el orificio del acueducto de Silva. O sea, esto nomás es mi pared posterior. Esto nomás. Porque todo lo que está aquí, eso ya es cisterna del velum interpósito. Ya no es, este no es ya no es parte de la pared posterior. Entonces, aquí tengo el receso suprapineal, ¿ok? Tengo el cuerpo pineal, la comisura blanca posterior y el acueducto de Silva, ¿ok? La comisura venular se va a encontrar aquí, más o menos muy chiquitito, no, esta imagen no da para distinguir bien, pero más o menos sería en este espacio, ¿verdad?
que son las fibras que comunican ambos pilares del fornix. Esta es una vista posterior. Me parece una imagen muy linda, ¿verdad? Porque aquí yo tengo la cavidad del tercer ventrículo abierta, ¿verdad? Tengo mi pineal con sus pilares y el receso suprapineal que estaría aquí arriba, ¿ok? Si yo retiro la pineal, ahí voy a tener la comisura avenular, ¿verdad? Más abajo voy a tener la comisura blanca posterior y más abajo el acueducto de Sil, ¿verdad? Y ya aquí atrás, porque esto es mirándole desde atrás, es como que nos ubicamos por detrás del cerebro, por encima del cerebelo, porque aquí abajo tengo la superficie tentorial del cerebelo, tengo el puente, tengo la lámina cuadrigémina, que es parte de la pared posterior del mesencéfalo, los tubérculos cuadrigémino superior, inferior, cada uno con su conjuntiva, ¿verdad? Con sus brazos, que se van a comunicar con los colículos, ¿verdad? Claro, exactamente, sí, totalmente. El orificio del acueducto de Silvio hace parte del límite inferior del piso, perdón, límite inferior de la pared posterior y límite posterior del piso, ¿ok? Entonces sí, tienen en común. Así como el Monroe es un límite en común entre el techo y la pared anterior, ¿ok? Es como que estos dos orificios son nuestros grandes parámetros, ¿no? Tanto Monroe como el acueducto de Silvio. Y eso es importante porque, como le digo, en la cirugía no siempre es muy visible esta estructura. Bueno, en la parte de la pared lateral no hay mucho secreto porque realmente son dos estructuras, tálamo e hipotálamo, ¿ok? El hipotálamo se ubica más hacia adelante y hacia abajo y el tálamo se ubica hacia atrás y hacia arriba. Entre ellos tengo el surco hipotalámico que separa entre ellos ambos y lo que nosotros podemos encontrar en muchas ocasiones es la adherencia o la conexión intertalámica, que es un puente de sustancia que comunica ambos tálamos. Pero básicamente la pared lateral es tálamo hacia arriba y atrás, hipotálamo hacia adelante y abajo, y el surco hipotalámico que separa ambos. Eso es la pared lateral. No hay mucho que decir, no hay muchos detalles acá en la pared lateral. Como le dije, los detalles se encuentran en las otras paredes. Bien, en un corte sagital, en este caso una resonancia, yo puedo distinguir claramente la estructura aquí del tercer ventrículo, que es esto que está aquí es mi tercer ventrículo, ¿ok? Se ve claramente el tercer ventrículo, voy a borrar este. Arriba, ¿verdad? El fornix, ¿verdad? Que va a formar en este caso parte de lo que sería el techo, ¿verdad? Que es la parte neural. Aquí abajo yo tengo mi plexo coroideo. Esto que ven aquí es el plexo coroideo del tercer ventrículo. Más abajo voy a tener los elementos de la pared posterior. Tengo la comisura posterior. Aquí más o menos estaría mi pineal, no se ve tan claramente. Ya tengo el acueducto de Silvio. En cuanto a la pared inferior, tengo el quiasma óptico, tengo el infundíbulo, ¿verdad? Tengo el tuber cinerum. ¿Sí? Aquí voy a tener el cuerpo mamilar, sustancia perforada posterior y el tectum del mesencéfalo. En la parte del límite anterior, aquí estaría mi monro, porque acá está el fornix, entonces este es mi monro. Tengo la lámina terminalis, aquí tengo mi comisura blanca anterior, lámina terminalis y quiasma óptico. ¿Ok? Se distinguen todas las estructuras. Esta es una resonancia de un paciente X, ¿verdad? Un paciente que era de mi servicio. Y esto es lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Que en un corte axial, ¿verdad? El tercer ventrículo casi no se ve. Mira, solamente este espacio pequeño se ve del tercer ventrículo, entre ambos tálamos. Pero cuando yo tengo una condición, que es la hidrocefalia, que es la dilatación de esos ventrículos por un acúmulo de líquido cefalorraquídeo, la forma del tercer ventrículo gana una forma balonada, le decimos, otra forma de balón. Entonces, esa forma del tercer ventrículo es muy característico de la hidrocefalia, parte de todos los otros signos que ya estuvimos hablando, ¿verdad? Aquí yo veo dilatación del asta occipital, que normalmente no es visible, ¿verdad? Miren cómo el asta occipital no es visible. Tengo las astas frontales dilatadas y lo más resaltante aquí es el balonamiento del tercer ventrículo. Aquí está dilatado en forma de balón, aquí casi inexistente el tercer ventrículo. Esto es lo normal, esto es lo patológico y esto es uno de los criterios imagenológicos para hacer
el diagnóstico de hidrocefalia. ¿Ok? ¿Alguna duda? Se dan cuenta que para hablar justamente del tercer ventrículo tuvimos que haber hablado de todas estas estructuras que ya hablamos, ¿verdad? Que son las estructuras del diencéfalo y el mesencéfalo. Entonces, por eso que primeramente vimos todo eso antes de hablar del tercer ventrículo, porque imagínense hablar del tercer ventrículo sin haber hablado de las otras estructuras. Eh, Sería muy difícil de comprender de lo que uno habla. Por eso yo intento siempre adaptar nuestro programa en un orden que sea lo más fácil de comprender lo que estamos viendo. ¿Ok? Bien. Mensaje final. Esto fue una cirugía que yo hice el jueves. Una cirugía de hipófisis, ¿verdad? Ya que estábamos hablando de tercer ventrículo del sistema del diencéfalo. Y sacamos el tumor entero por la nariz. Fue una cirugía súper, súper linda. Bueno, les voy a mostrar un caso clínico aplicado a lo que es nuestro tercer ventrículo, ¿verdad? Este caso es muy lindo y no les pude mostrar antes porque obviamente ahora recién concluimos todo lo que es ventrículo lateral y tercer ventrículo, que es obviamente cuarto ventrículo. Existe un tratamiento que se llama la ventriculostomía endoscópica del tercer ventrículo o tercer ventriculostomía, que es una neuroendoscopía. ¿Ok? En este caso es un tratamiento, exactamente, ese era pero el cerebro está en la parte superior, ¿verdad? Pinky está en la parte de adelante. Pues yo creo que me identifico más con Pinky, no, no soy tan cerebral. Bueno, este es un caso clínico. Le muestro así mismo que este caso yo había presentado en un curso, ¿verdad? Justamente. Este es un paciente masculino, 60 años, había consultado con nosotros por convulsión y trastorno de la marcha, ¿verdad? Ese era su motivo de consulta, él nunca convulsionó. Cuando nosotros le vimos en la consulta, aparte de su trastorno en la marcha y aparte de su antecedente de convulsión, también tenía trastorno en la conducta. Un paciente que se mostraba agresivo por momentos, inquieto, ¿verdad? Entonces, todo eso nos hacía sospechar de que obviamente tuviese algo orgánico. ¿M? La marcha táxica es la marcha del ebrio, como le decimos nosotros, que muchos de ustedes solamente conocerán. Bueno, un repaso de lo que es circulación del LSR, esto ya ustedes dominan, ¿verdad? El LSR circula desde los ventrículos laterales hasta el tercer ventrículo por el monro. Del monro va al tercer ventrículo al cuarto por Silvio y a partir de ahí del cuarto por Magendie y Lushka a la cisterna. La hidrocefalia, que es cuando la hidrocefalia puede ser de dos tipos, obstructiva y no obstructiva. Obstructiva es cuando en algún punto de este circuito hay un stop, ¿verdad? Ese stop puede ser en el foramen de Monro, puede ser en el acueducto de Silvio o puede ser en los forámenes de Magendie o Lushka, para que sea una hidrocefalia obstructiva. ¿Ok? En este caso, la clasificación, ¿verdad? La obstructiva es cuando hay una obstrucción en algún punto, ¿verdad? Y la hidrocefalia no obstructiva o comunicante es cuando hay una alteración en la reabsorción del LCR. Esto normalmente se ve en los traumatismos, se ve en las hemorragias, ¿verdad? Y la hidrocefalia obstructiva normalmente es o congénita, ¿verdad? A veces puede ser por un tumor que comprima y desplaza el acueducto de Silvio, por ejemplo. Por ejemplo, los tumores de la pineal, cuando crecen, comprimen al, a- al tegmento del mesencéfalo, ¿verdad? Comprimen y obstruyen a Silvio, ¿verdad? Entonces, también pueden generar. Ok, ¿y ahí qué tal me escuchan? Pues yo tengo buena señal. Y ¿Se se corta escucha por bien? momento, doctor. Y ahora ya todo viene. Pero se Ah, corta ok, por ok, momento. ok, ok. Ok. Bueno, lo que Excelente, le se estaba escucha, diciendo. doctor. Hola, ¿ahora me escuchan? Sí, doctor. Ah, bueno, genial. Bueno, lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Que Ahora se sube. la hidrocefalia obstructiva es cuando hay una obstrucción en algún punto de estas conexiones. Esa obstrucción puede ser en Monro, puede ser en Silvio o puede ser en Lushka o Magenta. Tiene que ser en esos puntos ¿cómo le vamos a decir? La obstrucción para que yo pueda decir que es hidrocefalia obstructiva.
Sin embargo, si el error o la falla está en la reabsorción del LSR, que es algo que ocurre en las granulaciones aranoideas, ahí hablo de una hidrocefalia no obstructiva o también se le llama hidrocefalia comunicante. Comunicante porque todo en teoría está comunicado, pero la falla es en la reabsorción. Siempre es discutible el tema de que si la hidrocefalia comunicante al final no es obstructiva, porque al final de cuentas hay una obstrucción. En este caso, la obstrucción es la reabsorción. Siempre discutimos en una sociedad, en las reuniones, eso, pero las bibliografías describen dos grandes grupos, obstructiva y comunicante. Este caso que les presento, quiero que noten cómo el ventrículo lateral está dilatado. ¿Mm? Todo esto del el ventrículo lateral está súper dilatado. Tengo el tercer ventrículo dilatado. ¿Ok? El cuarto ventrículo se ve un poquito dilatado, pero casi mantiene su forma normal. Pero, ¿qué es lo que llama la atención? ¿Verdad? Esto es en los ventrículos. Esto llama la atención. Ven como el acueducto de Silvio es como que está taponado. Aquí no hay paso de LSR, pero aquí el LSR, lo blanco es LSR, porque esta es una secuencia de resonancia que se llama ventana T2, donde lo líquido se ve blanco. Entonces todo lo blanco es LSR. eh, el LSR no pasa desde el tercer ventrículo al cuarto. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción. ¿Mm? Ahí está. Tengo una estenosis del acueducto de Silo, que es, en este caso, una causa de hidrocefalia obstructiva, porque hay una obstrucción en esta conexión de los ventrículos, en este caso a nivel del acueducto de Silo. Nada, ¿verdad? Esto es lo que ocurre. Hay una estenosis del acueducto y dilata tanto el tercero como los ventrículos laterales. A esto también se le llama hidrocefalia triventricular. ¿Por qué? Porque dilata ambos ventrículos laterales y el tercer ventrículo. Entonces es triventricular. Bueno, hoy en día existen varias opciones para tratar la hidrocefalia. Un tratamiento convencional es lo que hacemos principalmente en los niños y en algunos casos en adultos cuando la endoscopía no está indicada, que es la colocación de una válvula de derivación ventrículo-peritoneal, que lo que hacemos es colocar un catéter dentro del ventrículo lateral. En este caso, normalmente metemos en el asta frontal. Ese ventrículo sale del cráneo y se conecta a una bombita que es, que es la válvula en sí, ¿verdad? Y esa válvula otra vez tiene una conexión que va hasta el abdomen e ingresa a la cavidad peritoneal. Porque como ustedes saben, el peritoneo es un órgano muy activo porque tiene la capacidad de secretar líquido y de reabsorber líquido. Entonces, el exceso de LSR que se encuentra en los ventrículos se drena hacia el peritoneo y eso se reabsorbe. Todo esto obviamente queda por debajo de la piel. El paciente vos no le ves con una manguerita colgando por la cabeza. Todo esto queda por debajo de la piel, porque eso es algo que siempre preguntan los pacientes. ¿Yo voy a tener algún catéter, algo por mí? Por fuera no. Todo esto queda por debajo de la piel. Esto es una cirugía estándar. Es lo más básico que hay en neurocirugía, ¿verdad? Existe también tratamiento médico. Se le puede dar un diurético que se llama acetazolamida, que su función es disminuir la producción de LSR, pero ese es un tratamiento, eh, ¿cómo le vamos a decir? Momentáneo. O sea, no es un tratamiento definitivo, no le puedo hacer por mucho tiempo. Y luego tenemos el tratamiento endoscópico, ¿verdad? Que es lo que ofrecemos cuando hay indicación. El tratamiento endoscópico, que se llama tercer ventriculostomía endoscópica, el procedimiento, o sea, lo que se hace es algo súper simple. Se introduce un endoscopio, que es una camarita, ¿verdad? Que se introduce a través de un tubo. Se hace un pequeño agujero en el cráneo, que se llama trepanación. Ese agujero tiene que coincidir con el asta frontal del ventrículo lateral, porque mi idea es entrar a nivel del mondo, porque yo quiero irme al tercer ventrículo. Entonces, ingreso al ventrículo lateral, ingreso a nivel del monro. Obviamente que existe unos parámetros. Este punto donde ingresa se llama el punto de Kosher. Es un punto que se traza a 3 centímetros de la sutura coronal y a 3 centímetros de la línea media, más o menos a este punto. Hago una trepanación, un agujero, introduzco mi endoscopio que tiene una cámara y la idea es pasar desde el ventrículo lateral al tercer ventrículo, ¿verdad? Y lo que ocurre es, el tercer ventrículo no tiene comunicación con el cuarto ventrículo. ¿Por qué? Porque el acueducto de Silvio está cerrado.
Entonces, lo que yo quiero lograr es que el LCR que está acumulado en el tercer ventrículo y en los ventrículos laterales vuelva a circular hacia las cisternas para que pueda ser reabsorbido, ¿verdad? Allá arriba. Entonces, como no pasa al cuarto ventrículo, yo le busco un camino accesorio. Y ese camino accesorio es perforando la membrana premamilar que se encuentra a nivel del tuber cinerum. Al perforar eso, yo voy a caer en esta cisterna que es la cisterna crural, ¿verdad? En la cisterna crural, entonces, lo que hago es comunicar el tercer ventrículo con la cisterna crural y a partir de ahí el LCR va a recircular por el espacio subaracnoideo. Es una cirugía que puede durar 15 a 20 minutos fácilmente si es que uno tiene experiencia, pero normalmente no dura más de una hora. Un procedimiento súper rápido. Entonces, lo que hacemos nosotros es perforar este espacio, que es la lámina premamilar. No es el tuber cinerum lo que se perfora, sino que es la membrana premamilar, porque el tuber cinerum es una sustancia blanca, no se puede perforar. Entonces, en la endoscopía, al introducir, yo tengo esta imagen, ¿ok? Que es el foramen de Monro, que en este caso está dilatado porque obviamente es una hidrocefalia. Y ustedes recuerdan que el foramen de Monro está delimitado por el pilar del fornix, que está aquí, ¿verdad? Este es el pilar del fornix. El tálamo estaría aquí abajo, ¿ok? Y aquí tengo dos venas que me delimitan el foramen de Monro. Una es esta vena que corre por el septum pellucidum, entonces se le llama vena septal. Y esta vena que corre entre el tálamo y el cuerpo estriado se llama vena tálamo estriada. Entre ambas venas tengo el plexo coroideo del ventrículo lateral que está ingresando al tercer ventrículo al nivel del foramen de Monro. Al ingresar al tercer ventrículo, yo veo el piso del tercer ventrículo. Yo tengo que identificar todas las estructuras del piso del tercer ventrículo, que son los cuerpos mamilares. Esta es la membrana premamilar, que es la membrana que yo tengo que perforar para comunicar el tercer ventrículo con la cisterna crural. Tengo el tuber cinerum y más allá, hacia adelante, voy a tener el infundíbulo, ¿verdad? Que lo que ocurre es esto. Acá. Esto es lo que cuando yo entro con el endoscopio, yo tengo esta visión directa, ¿ok? Entonces paso del monro a ver la membrana premamilar, tubérculos mamilares, infundíbulo hacia adelante, ¿ok? ¿Qué significa? Que si yo miro más hacia adelante, incluso puedo ver el receso supraquiasmático, ¿verdad? Pero no es tan fácil de ver. Ahí está, el supracinero. Bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Introducimos un catéter, ¿verdad? En el tercer ventrículo y perforamos esta membrana, que es la membrana premamilar. Al perforar la membrana premamilar, genero una boquita que se llama ostomía y esto es lo que es comunicar el tercer ventrículo con la cisterna crural. ¿Mm? Esto es un video de la cirugía para que ustedes se ubiquen. Miren aquí, esto es la vena septal, vena tálamo estriada, plexo coroideo, pilar del fornix y esto es mi foramen de Monro. Más hacia acá adelante voy a caer, o sea, yéndome más hacia atrás, perdón, porque esto hacia adelante, voy a tener el cuerpo del ventrículo lateral, el atrio, que estaría bien aquí atrás y más allá ya va a estar hasta occipital que no se ve. Entonces, cuando yo ingreso con la cámara, yo tengo esta vista, ¿ok? El objetivo es meterme dentro del tercer ventrículo a través del foramen de Monro, cuidando no lesionar el pilar del fornix. Y ahí tengo el piso del tercer ventrículo. Vean esta vista hermosa. Tengo aquí los cuerpos mamilares, tengo la membrana premamilar, el tuber cinerum, aquí tengo el infundíbulo y este es mi receso supraquiasmático. ¿Ok? Aquí, si yo me voy aquí, aquí arriba ya estaría mi lámina terminalis y aquí está mi quiasma. No llego hasta ahí, obviamente, con el endoscopio, porque tengo un stop, porque ahí está el fornix. Si yo avanzo, puedo lesionar el fornix sin querer. Entonces, una vez que yo tengo visto mi Monro, introduzco el catéter, ¿verdad? El catéter voy introduciendo al tercer ventrículo y la idea es lograr perforar con presión, ¿verdad? Entonces se mete presión, se perfora y se insufla un balón que tiene alrededor de este catéter. ¿Para qué se insufla ese balón? Para dilatar ese orificio que hicimos. Entonces yo perforo la membrana premamilar
dilato con este baloncito que se insufla con suero. Eso se hace todo desde afuera, obviamente, ¿verdad? Porque uno hace esto mirando la cámara. Y luego, una vez que uno perfora, ¿verdad? Perforamos ahí, se retira el catéter y ahí visualizamos. ¿Sí? Y vemos cómo fluye el SR porque se movilizan estas membranas. Y allá en el fondo vemos cómo late la arteria basilar, porque acuérdense que la arteria basilar está ahí nomás, en la cisterna. Me retiro, vemos que no hay ninguna lesión del fornix, ¿verdad? No hay ninguna hemorragia, no hay ningún sangrado y termina la cirugía. Al paciente, en este caso, le hicimos una resonancia con flujo de LSR y ahí van a ver cómo el LSR fluye del tercer ventrículo hasta la cisterna crural. Otra vez, pues rápido, ¿eh? Ven cómo fluye el LSR. Entonces, esto demuestra que la cirugía sí funciona. O sea, hay buen flujo de LSR entre el tercer ventrículo y la cisterna crural. Doctor, Sí. la radiografía la hacen en un instante. Tipo, No, no, no. La resonancia, esta es una la resonancia. No, no, resonancia, no. en la resonancia, perdón, perdón. No, 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 no. No, no hace falta del instante. Esto se hace normalmente al mes o antes del mes, ¿verdad? Si hay que tener duda. En este caso, lo más importante es la clínica del paciente. Si hay mejoría en la clínica, ya con eso es suficiente. Ah, ya, Y ya. esto es la visión de la cirugía. Vos no ves lo que pasa adentro, sino que vos lo que te fijas es en tu cámara, o sea, en tu pantalla. Y todo lo haces guiándote con una mano. Esta cirugía normalmente se hace entre dos, ¿verdad? Uno hace lo que es la cámara, que es la parte más compleja, y el ayudante lo que hace es introducir el catéter y perforar. Y como le Ya, o dije, sea una que, cirugía que dura entre 20 minutos a media hora cuando tenés experiencia y menos de una hora incluso cuando empezás. o sea que tu confirmación es esas cámaras que vos tenés, ¿verdad? Tipo, al quitar vos el catéter, vos ya estás seguro, ya, tipo, al ver el trayecto que no perforaste nada, ya estás seguro ya por ahí, ¿verdad? Claro, totalmente, porque vos tenés visión directa, o sea, vos estás viendo directamente la anatomía de tu paciente, entonces, incluso si hay un sangrado, vos puedes controlar ahí mismo, porque el endoscopio tiene unos canales de trabajo que te permiten meter incluso una pinza para coagular. Y también, si por ejemplo tu hidrocefalia es por un tumor y vos ves el tumor, también puedes tomar biopsia, porque también tenéis instrumentales para tomar biopsia de lesiones que estén dentro del ventrículo. Bueno, gracias, doctor. Muy amable. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda con respecto a, o sea, lo que le quise mostrar este caso porque obviamente engloba mucho. Se dan cuenta que toda la cirugía es anatomía. O sea, aquí, si yo no conozco anatomía, es imposible hacer este procedimiento. Entonces, el mensaje que les quiero decir es que lean. Anatomía está en todo. O sea, más si es que van a hacer en algún momento alguna especialidad quirúrgica, anatomía está en todo. ¿Alguna duda, chicos? ¿Pregunta, comentarios? Doctor, ¿ese es en el hospital de la clínica o es privado? No, este es el hospital de clínicas. Este es mi R3 y este es mi R1. Y este es mi jefe, ¿verdad? En este caso, en esta cirugía yo maniobro la cámara, ¿verdad? Y me ayuda el R1, o sea, mi jefe me ayudaba, ¿verdad? Y en esta cirugía yo ya le estaba ayudando a mi R3, o sea que vamos escalando, ¿verdad? Pureza, doctor. Qué pureza. ¿Qué se hace si se daña alguna vena o arteria? Bueno, normalmente, por suerte, los sangrados, este es el mayor miedo del cirujano, el que hace endoscopía, ¿verdad? Lesión vascular. Normalmente cuando son sangrados pequeños, que es lo que normalmente ocurre, o lo que es lo más común que puede ocurrir, eh, se inyecta o se hace correr suero, porque o en todo momento haces correr suero dentro del ventrículo. Entonces, suero a full, y eso de por sí hace parar el sangrado. Rara vez hay que coagular, porque tenemos un bisturí, o sea, un electrobisturí que se puede meter adentro del endoscopio y se coagula. Y de última, cosa que nunca pasó por suerte, y bueno, y tener que entrar por craniotomía y drenar el hematoma. Por suerte, nunca no nos pasó eso. No, por suerte no es algo habitual que ocurra en este tipo de cirugía. Pero cuando hay así lesiones de pequeños vasos, con lavado con suero fisiológico abundante para el sangrado de por sí, o, como le dije, se coagula con un electrobisturí, que por suerte no es algo habitual. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Dudas?
¿Estamos ok entonces? Perfecto. Estamos ok, doctor, estamos ok. De lujo. Entonces nos vemos el miércoles, más o menos hasta ahora otra vez, para terminar con cuarto ventrículo. Y ahí avanzamos ya con todo lo que es médula y pares craneales. ¿Estamos, va? Sí, doctor. Sí, señor. Sí, De señor. lujo. Nos Ah, vemos. Que tengan un buen resto del lunes, chicos. Cuídense y estudien. igualmente, doctor. Igualmente, Igualmente. doctor. Chao, chao, Chao. hermano. Chao, chao.